Gloria al Señor, aleluya, santo es el Señor. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en este día y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para gloria de su santo nombre. Vamos a estar leyendo Romanos 10, del 10 en adelante. Gloria a Dios. Nos dice de esta manera la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor si ni siquiera creen en Él? Nos dice la Escritura. Dice, todo aquel que en Él cree no es avergonzado. Pero ¿cómo lo van a invocar si ni siquiera han creído? Y después nos hace otra pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si ni siquiera han oído de Jesús, ¿cómo van a creer? Mucho menos invocarle. Pero también dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, ¿y cómo predicarán? ¿Cómo le van a predicar si no fueron enviados? No fueron enviados, no han sido enviados. Pero algunas veces hay personas que sí van a llevar el evangelio. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Por ahí viene la fe, por el oír de la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, yo estoy muy enfermo, tengo un problema, tengo una dificultad, tengo una circunstancia, tengo una adversidad. Y por ahí llega alguno y dice, bueno, si tú crees, entonces empieza a declarar, declara que eres sano, declara, soy sano, empieza la persona a decir, oh, soy sano, pero sigue enfermo. ¿Por qué? Porque la boca de Dios no lo ha dicho. Tiene que salir de la boca de Dios, del corazón de Dios. Dice, había uno que estaba allí enfermo y entonces el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Le dijo, Señor, quiero recibir la vista. Y le dijo, si tú quieres, Señor, le dijo el Señor, recibe la vista. O sea, el Señor quiere salvar, el Señor quiere sanar, pero no pasa por lo que tú declares o decretes. Eso es algo que no es bíblico, hermanos. Oh, yo declaro que soy sano. Oh, yo declaro que no tengo hambre. Resulta que no he comido nada. Por más que yo declare que no tengo hambre, voy a seguir teniendo hambre y me constituyo en una persona mentirosa. Porque estoy mintiendo, estoy sabiendo una circunstancia, pero estoy tratando de cambiar una circunstancia con mis propias palabras. Eso son falsas doctrinas enseñadas por falsas religiones de la nueva era infiltrada, el positivismo, así como tú creas, ellos también usan eso, lo que tú confiesas, eso recibes, dice. Eso no está en la Biblia. Lo que tú confiesas, recibe. Oh, entonces empiezan así, yo recibo. No, vas a recibir si es la voluntad de Dios, como dijo nuestro Señor Cristo, nuestro Señor. ¿Qué fue lo que Él dijo? Dijo, Padre, hágase tu voluntad. Si fuera posible, pasa de mí esta copa. Y dijo también, no recibí porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. A veces la persona está pidiendo algo fuera de la voluntad de Dios, algo que el Señor ni siquiera ha pensado
ni siquiera ha pasado por la cabeza del Señor. Tal vez esa persona, el Señor no le da, porque si esa persona se enriquece, se olvida de que Dios existe. Pero mientras tanto, está siempre pendiente en su oración de pedirle al Señor. Tal vez el Señor, si tal vez dice, oh, yo soy cojo de esta pierna, quiero ser sano, voy a decretar, decreto, declaro que soy sano, que recibo la sanidad, recibo, yo la tengo, ya soy sano, soy sano, soy sano. Pero no vas a forzar a Dios con tu confesión, porque no funciona de esa manera. Eso no es fe, no es eso la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a leer un poquito a ver cómo es que funciona la fe. Porque hablaba ahí por ahí con una hermanita, me decía, pero yo estoy declarando que ya recibí la sanidad. Pues síguelo declarando, porque si no crees con tu corazón, como dice la Escritura, con el corazón se cree. ¿Se cree para qué? Para justicia. Con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que en él cree no es avergonzado, pero tienes que creer. El tema es creer. Si yo lo creo, lo puedo decir. Yo le puedo dar gracias a Dios por algo, porque estoy creyendo. Como por ejemplo, acá en la Escritura, miren, vamos a ver en Mateo capítulo 9, gloria a Dios. Ahí dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, dice en el verso 9, verso 18, gloria a Dios, dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, él estaba creyendo con su corazón, por eso con su boca estaba declarando, pero no estaba decretando nada, sino estaba diciendo, si tú lo haces, Señor, si tú lo pones tu mano, si tú lo haces, Señor. Estaba diciendo, si tú lo haces, Señor. No estaba diciendo, mi hija ya está viva, mi hija ya está, ya se levantó, ya se levantó. Por más que tú digas eso, no funciona de esa manera. Funciona que pongas tu fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, mi hija acaba de morir. Él reconoce que su hija estaba muerta, no se engaña, no dice mi hija está viva. Porque si tú dices, yo ya recibí la sanidad, ya estoy sana, ya estoy sano, ya estoy sano, ¿qué estás diciendo? Estás mintiendo porque tú no estás sano. Tú sigues cojo de tu pierna, te sigue doliendo la cabeza, sigues teniendo tu diabetes, sigues teniendo tu presión alta, sigues teniendo tu problema de escoliosis, sigues teniendo tu dificultad. Entonces sos un mentiroso, no has recibido la sanidad. Pero dice, mi hija acaba de morir. Primero, reconoce tu condición para poder recibir la misericordia de Dios. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ven, Señor, pon tu mano y vivirá. Estaba creyendo que si el Señor se movía su mano hacia su hija iba a vivir por la misericordia de Dios. Eso es lo que tú tienes que confesar con tu boca, es en fe, creer con tu corazón, confesar con tu boca para salvación. Señor, como vamos a seguir leyendo, dice, y se levantó Jesús y le siguió con su discípulo. ¿Qué activó, qué hizo que Jesús se moviera de su lugar y se moviera con su discípulo? La fe de aquel hombre que tenía fe. Eso es lo que a Dios le agrada, la fe que tú tengas en Él. Señor, si tú extiendes tu mano sobre mí, hoy recibo la sanidad. Señor, si tú extiendes tu mano sobre mí, yo creo que viviré. Señor, yo sé que tú lo harás. Si tú quisieras, Señor, hoy extender tu mano, recibo la sanidad en el nombre de Jesús. Dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, estaba creyendo en su corazón, estaba creyendo con su corazón, dice, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado.
Ay, qué palabras tan poderosas. Ten ánimo, hija. El Señor conocía los pensamientos de aquella mujer, que ella pensaba, si tan solo yo tocare su manto, yo sé que seré salva. Le dijo, ten ánimo, hija. ¿Por qué? Porque los que son de la fe son hijos. Ahora, si sos un incrédulo y no crees con tu corazón que Dios puede cambiar tu circunstancia, entonces no eres hijo, porque ningún incrédulo heredará el reino de los cielos. El incrédulo tiene el corazón duro, no puede creer, no puede aceptar, porque la fe va más allá de la circunstancia. La fe supera la barrera de la circunstancia. Entonces, dice, y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Ahí se cumple la palabra de Romanos 10. Desde aquella hora. Dice, ¿por qué? Porque creyó. Primero tienes que creer con tu corazón. Primero tienes que creer. Después puedes confesar con tu boca. Dice, ¿por qué? Porque ya recibiste, porque por la fe. La fe es que mueve la mano de Dios. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Ahí el Señor estaba diciendo una mentira, no, estaba diciendo lo que él sabía, la realidad, porque cuando Dios te da una palabra, te revela lo que está en el mundo espiritual, te revela Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces tú puedes decir lo que Dios te dijo, porque ya fue hecho en el mundo espiritual, ya Dios lo dijo. Pero si Dios no lo ha dicho, por más que tú lo repitas como un loro, como una lora que diga, ya estoy sana, ya estoy sana, ya estoy sana, puedes seguir repitiendo como el disco que se ha rayado. No sé si te acuerdas de esos discos viejos que se rayaban y ahí quedaban funcionando esos discos, pero no pasaba nada, no, la música era insoportable. Como un disco rayado, yo creo que hay muchos como disco rayado que al Señor ya le tienen los oídos, eso no toca el corazón de Dios, pero si tú creyeres con tu corazón, eso hace que Jesús, que Yahshua, Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, se mueva para que extienda su mano. ¿Qué mueve la mano de Dios? La fe de tu corazón, no las palabras de tu boca, porque las palabras sin fe no tienen poder. Lo que tiene poder es la fe. La fe es la que mueve la circunstancia. Dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete de aquí ya mismo, muévete. Y tú verías esa montaña moverse, o sea, esa circunstancia es algo paradójico, es una circunstancia que se va a mover en tu vida, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tú has creído que Dios lo hace en favor tuyo, en favor de algo que tú le estás pidiendo a Dios. Gloria al Señor. Dice, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando entró la gente, había sido echada afuera. La gente había sido echada afuera. La gente la sacaron de esa casa porque ellos se estaban burlando del Señor, si está muerta, está. Así pasa con esas personas que están a tu alrededor, dice, tú dices que te va a acontecer, pero no, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Lo tuyo ya es una situación perdida. Siempre están esos burladores que se burlan y todavía arriba que tú tienes un dolor, una circunstancia, porque esa familia estaba sufriendo, pero ese padre que estaba creyendo, fue a buscar a Jesús y eso es maravilloso, hermano. Ahí ese padre estaba creyendo, ese hombre, dice, este hombre que era principal, que era una persona importante, se postró ante él. Se humilló, ahí demuestra una condición muy importante, cosa que hay personas que quieren recibir de Jesús muchas cosas, pero no se humillan ante Dios, no reconoce. Él dejó su altura, su orgullo,
tal vez era una persona, pero ahí estaba quebrado en aquel momento, porque lo que más amaba se le estaba yendo, y era su hija. Entonces es muy importante la humillación delante de Dios para poder recibir tu milagro. ¿Tú quieres un milagro? Pues humíllate delante de Dios. No es que tú recoges bendiciones, declaro, decreto y recibo. No, eso no viene de Dios. Eso no es del Espíritu de Dios. Eso no es el Evangelio verdadero de Cristo. El Evangelio verdadero de Cristo es el que está escrito en la Biblia, esta palabra que está escrita acá, que está diciendo cómo es la fe y cómo puedes hacer tú para que la mano de Dios se mueva en tu vida. Entonces, ese hombre humillado hizo que Jesús fuera hasta su casa. Y en el camino el Señor no pierde tiempo, ya sanó a alguien también. Gloria a Dios, qué maravilloso nuestro Señor. Entonces, dice, cuando la gente esa burlona fue echada afuera, porque eso perturba a la fe. A veces el Señor no puede hacer un milagro. ¿Por qué? Porque hay gente incrédula, burlones, pero para la gloria de Dios el Señor lo hace en su tiempo. Dice, y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió su fama de todo, de esto por toda aquella tierra. Así que ahí rápidamente el Señor hizo 2 milagros grandes. Una mujer que estaba enferma de flujo de sangre fue sanada y por la fe que esa mujer tenía. Y hay un padre se humilla, que era muy importante, un corazón se humilla, a veces el corazón es arrogante, a veces tienen que pasar por una circunstancia bien adversa, pero eso es lo que trae la bendición y la humillación delante de Dios. Gloria al Señor. Reconocimiento que no somos nada, que solo si el Señor se digna tocar un familiar, una vida, y obrar y sanar y liberar, hecho está. Pero si no, por más que tú declares, que ese principal era una persona con autoridad, la casa de esa persona importante, de ese principal. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él, sí, que va a estar bien, si está bien muerta. Decían, bien muerta que está bien, sí, pero bien muerta. No creían, no, eran incrédulos y todavía burladores. Así hay muchos aún en el pueblo de Dios que son burladores, se burlan aún de sus propios hermanos que tienen fe, se burlan de los siervos de Dios, se burlan, pero para su propio mal. ¿Por qué? Porque no son simplemente echados por el Señor, son quitados del lugar donde Él va a operar, donde Dios va a hacer milagros y maravillas. Hoy en día, amados hermanos, hay muchos siervos que van a ser humillados, muchos principales que van a ser humillados como este hombre. Y van a tener que clamar al Dios vivo. Tal vez este hombre no sabemos cómo era, pero hay muchos principales, como hubo en todos los tiempos, personas que tienen autoridad, que se burlan de los otros, pero va a llegar un día que el Señor los va a humillar. ¿Por qué dice la palabra? Gloria al Señor. Dice, porque el Señor, nos dice Hebreos 12:6, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios dice al que ama disciplina. Así que si sos un hijo, una hija de Dios, que ha estado orgulloso, ha estado arrogante, ha estado jactancioso, vanidoso, se ha envanecido porque Dios le ha usado. Bueno, es tiempo de que humille su corazón delante de Dios. Se ha levantado calumnia contra su prójimo, contra su hermano, sin tener prueba, porque para acusar a alguien tú tienes que tener prueba escrita, ¿eh? Tienes que tener un papel que diga, esto fue así, así aquí está la prueba, la estoy mostrando, esta es. Porque si no es una difamación y entonces una calumnia. Entonces, amado hermano, mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que tener pruebas. Entonces,
este hombre fue humillado allí, adelante de la presencia de Dios, y el Señor le hace el milagro de salvarle su hija, de darle vida. Gloria al Señor. Y aunque nadie creía, toda aquella gente que estaba allí alrededor no creía en el Señor, así también hay hoy en día que no creen que Dios pueda hacer un milagro, pero Dios sí lo hace, amado hermano. Solamente que tienes que creer con tu corazón, tienes que creer con tu corazón para que Dios haga ese milagro. Gloria al Señor. Y después vas a poder darle la gloria al Señor. Dice, y se difundió su fama de esto por toda aquella tierra. Hoy en día, como ya nuestro Señor se ha hecho muy famoso, hay muchos predicadores que hoy en día están usando la fama de nuestro Señor para vender. Allí estaba mirando por YouTube que veo que venden tazas con el nombre de Jesús, han hecho unas empresitas. Dice, vamos a aprovechar el nombre de Jesús, y aparecieron los mercaderes de la fe. Entonces hicieron camisetas con el nombre de Jesús: Cristo salva, Cristo vive, yo soy de Cristo, oh, Cristo viene. Y hicieron su empresa, usaron el nombre de Jesús para hacer dinero. Y cómo fueron, como aquellos que estaban en el templo, que estaban en el templo, vendían palomas. Dijeron, nosotros vamos a vender las palomas para el sacrificio y vamos a hacer unos pesitos. Y el Señor agarró un azote y les dio, sacó todo azote, tiró las mesas, las sillas, el dinero, las palomas, y a los dueños de las palomas también, todos para afuera. Como también vemos acá, que sacó a todos para afuera, a los burladores. Y así va a pasar en este tiempo, amados hermanos. Muchos vendiendo el evangelio están como Judas, pero porque reciben dinero. Porque la persona que no está recibiendo dinero por servir al Señor, esa persona no va a ser azotada. Pero aquellos que están recibiendo dinero por predicar el evangelio, que viven del evangelio a costa del evangelio, que el evangelio es una fuente de ganancia, dice la escritura. Para ellos es fuente de ganancia porque no trabajan. Gracias a Dios que yo trabajo, hermano. No recibo un solo peso en el evangelio. Cristo me sostiene, pero con mis manos. Yo trabajo con mis manos. Con mis manos trabajo cosiendo. Gracias a Dios no recibo dinero de nadie. No me mantiene nadie. Yo sirvo a Dios y Dios me da trabajo. ¿Para qué? Porque dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que no coma. Hay mucho por ahí, muchos siervos, muchos que se dicen, yo soy siervo de Dios. Ay, yo soy sierva de Dios, yo soy la profetisa. Y a mí me tienen que dar los diezmos y me tienen que dar la ofrenda. Eso es antibíblico. Ninguna mujer tiene que recibir diezmo. Cuidado con eso. Si tú eres una sierva de Dios, pues que el Señor te bendiga, trabaja con tus manos, no le debas nada a nadie. Como dice la Escritura, con estas manos me bastaron, dijo el apóstol Pablo, para no serle gravoso a nadie. Y el apóstol Pablo era el apóstol Pablo. Pero hoy en día hay mujeres que viven del Evangelio y hombres que viven del Evangelio. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque son mercaderes de la fe. Tienen el Evangelio como fuente de ganancia. Hay que apartarse de los tales, amados hermanos, porque eso no solamente venden el nombre de Cristo. Si pueden, también te venden a ti. Lo que sea, con tal de sacar dinero, lisonjean con su boca, no les hablan el pecado, no los hacen arrepentirse. No le dicen, mira que si tú no te arrepientes de tu pecado, te va a venir, como dice, algo peor todavía. Arrepiéntete de tu pecado si está en fornicación, en adulterio, en mentira, en engaño, en mundanalidad. Arrepiéntete para que puedas recibir la bendición y humíllate como aquel hombre. Eso dice la palabra de Dios y debo decirte que eso está escrito, que tienes que tener fe para recibir la bendición de Dios, tener un corazón limpio, no tener incredulidad en tu corazón, ser agradecido con el Señor, no andar en ninguno de estos pecados porque el Señor no se agrada. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea contigo, la gloria, la honra y la alabanza pertenece a nuestro Dios. Amén y amén.